Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza rápida de noche, así que este vídeo es la motivación que necesitas para levantarte del sofá y dejar tu casa limpia y recogida antes de ir a dormir. Bueno, pues vamos a empezar con esta rutina de limpieza rápida. Por las noches me gusta prepararme una infusión y así me la voy tomando mientras voy limpiando tranquilamente. Y nada, lo que vamos a hacer es una limpieza muy rápida, solamente limpiar lo que está por en medio, lo que se ve, sin hacer nada a fondo, ni pasar el aspirador, ni nada de esto, para dejar nuestra casa en condiciones para el día siguiente empezar el día sin estrés y con mejor pie. Lo primero que he hecho es guardar en un tupper los restos de comida y despejar la encimera para poderme poner con este desastre, porque habéis visto cómo está todo. La verdad es que ese día se nos acumuló la faena porque habíamos tenido muchísimo trabajo, habíamos estado grabando, editando, había tenido también que ir al médico, que me tocaba revisión de la vista. Y bueno, pues se nos había acumulado. Como habéis visto, tenía el lavavajillas por vaciar y eso es el motivo principal que me ha hecho atrasarme en la cocina. Siempre digo que el lavavajillas es lo que te atrasa. Y en lugar de pararme 2 minutos a vaciarlo, a recogerlo, pues porque si está vacío, todo lo que vas usando lo vas dejando dentro del lavavajillas y todo se mantiene más o menos bien. Pero si el lavavajillas está lleno, pues vas acumulando todo en el fregadero y entonces todo se va de madre y es un desastre. Y luego otra cosa, cuando trabajas fuera de casa, te marchas, estás fuera y no ensucias. Si tú te vas de casa con toda la casa recogida, cuando llegues te la vas a encontrar igual, tal cual. Pero cuando trabajas en casa, ensucias más. Y esto, los que teletrabajáis me vais a dar la razón, porque la limpieza en una casa ya sabemos que es una rueda que nunca termina y como te despistes un poquito, se te acumula todo. Bueno, ya con el lavavajillas vacío lo puedo volver a llenar, ya sabéis, la rueda que nunca se termina, lo vaciamos y lo volvemos a llenar. Voy a encender una vela para ponerme a fregar y lo que siempre hago antes de encender las velas es cortar un poquito la mecha. Esto no suelo grabarlo en los vídeos, pero me apetecía que lo vierais porque es un consejo que os doy para que las velas os duren mucho más y no echen ese humo negro. Bueno, siguiendo con lo que os contaba antes, ya sabéis que me gusta enseñaros la realidad y por mucho que a mí me guste la limpieza, que me guste tener mi casa limpia y recogida y que me guste dejar todo lo mejor posible antes de ir a dormir, pues también tengo días en los que a lo mejor me resulta difícil o quizás un día no te encuentras bien o no tienes ganas y dices, bueno, mañana será otro día y no pasa nada. Con esto quiero decir que no os tenéis que sentir mal por no hacerlo un día, pero que está muy bien que por lo general el hábito sea hacerlo, ¿no? Pero es que no somos robots, somos personas y esto lo digo porque a veces pues subo vídeos de consejos para tener la casa lo más limpia posible y se me acusa de obsesiva o de doña perfecta. Y no lo soy en absoluto, soy una persona igual que tú, tengo días malos igual que tú y me pasan las mismas cosas que a ti. Así que está genial que intentes mantenerlo todo bien, pero si algún día te resulta imposible, no te sientas mal por ello. Ahora voy a fregar a mano las cosas que no meto en el lavavajillas, que normalmente no tengo tantas. Hoy, pues como os he comentado, se me había acumulado y tengo bastantes. Además, había utilizado una olla, una sartén y bueno, pues yo sé que hay gente que lo mete absolutamente todo en el lavavajillas, incluido sartenes y ollas.
pero a mí no me gusta, prefiero fregarlo a mano porque dicen que se puede estropear el antiadherente y demás, así que para que me duren más tiempo prefiero hacerlo a mano. Contadme en comentarios si sois de los que meten absolutamente todo en el lavavajillas o si, como yo, preferís fregar algunas cosas a mano. I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception. La placa de inducción estaba bastante sucia hoy, así que la he limpiado con Cif crema. Yo utilizo el de limón, pero podéis utilizar cualquiera porque todos son igual de buenos. Y os recomiendo este producto para limpiar la placa de inducción o de vitrocerámica cuando tenga esas marcas tan resistentes que no se van con nada. Solo tenemos que frotar insistiendo bastante, haciendo movimientos circulares con una esponja, sobre todo que no raye. Yo utilizo la Scrap Daddy. Y después enjuagar con una bayeta mojada bien escurrida hasta eliminar todo el exceso de producto y por último secar con papel de cocina. Sigo con las encimeras, que las voy a limpiar con el multiusos de bicarbonato de Fabulosa. Lo compro en Action por si alguien no lo sabe y la verdad es que este producto me gusta muchísimo porque sirve para un montón de cosas, incluso para el acero inoxidable, y lo deja muy brillante. Ya os digo que esta limpieza tiene que ser muy rápida, sin entretenernos demasiado y sin perder mucho tiempo, simplemente limpiando lo que se ve. But you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast. El fregadero lo suelo limpiar con Cif. La verdad es que este producto es uno de los que más me gustan porque sirve para todo. Como habéis visto, he estado limpiando la placa de inducción. También os sirve para el fregadero, para el horno, para el baño, para limpiar tapicerías de polipiel. Sirve para todo. Así que me parece un producto maravilloso para todas aquellas personas que quieran simplificar en productos de limpieza. Ahora que estoy viendo esto, me he acordado de que el otro día una chica en el house tour, que por cierto, si no lo habéis visto, ya hemos grabado el house tour de nuestra casa y lo tenéis en el canal. Lo subimos hace poquitos días, así que os invito a que vayáis a verlo. Tengo pendiente responder muchísimos mensajes, os pido perdón, pero cada vez se me acumulan más y me gusta contestar. Iré contestando poquito a poco y os pido perdón si no llego a todo, pero es que cada vez me resulta más difícil. A todo esto, que me enrollo, una chica me dijo que la vela de la cocina le parecía que estaba demasiado cerca del store. Pero no sufráis, está todo controlado, tiene la distancia suficiente, no es imposible que toque el store. Y de todas formas, este store está hecho con un material ignífugo. Después de fregar no suelo secar las cosas porque normalmente tengo pocas y entonces por la noche las dejo en esta alfombrilla escurreplatos que es de Ikea, que me preguntáis mucho y es maravillosa. Entonces las dejo aquí y al día siguiente pues ya las guardo porque están totalmente secas.
pero cuando tengo bastantes cosas me agobia mucho ver tanta cosa ahí, así que suelo secarlo en el momento y así lo guardo y ya queda todo despejado. Eso sí, como las alfombrillas escurreplatos todavía están mojadas, antes de guardarlas las dejo encima de la encimera para que se sequen bien y no huelan a humedad. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go? Los armarios de la cocina, como son de alto brillo, los limpio con esta mezcla de agua y alcohol. La verdad es que esto lo tengo que hacer cada vez que cocino y que toco los armarios porque se marcan con mucha facilidad las huellas, pero la verdad es que se limpia muy fácil. La campana de la cocina, como es de cristal, la limpio con la misma mezcla, quedan perfectos y no hace falta secar. Y lo que sería la cocina ya estaría por hoy para ir a dormir. Ahora lo que voy a hacer es coger a Diva y llevármela a la habitación a dormir, porque ahí la veis tan a gustito dormidita en el sofá con su manta, pero yo tengo que poner orden aquí muy rápidamente, así que la voy a llevar a dormir. Y en el salón lo único que voy a hacer es recoger lo que está por el medio y bueno, las mantas. Estos días han bajado un montón las temperaturas, la verdad que ha hecho bastante más frío comparado con el calor que estaba haciendo, así que teníamos ahí todas las mantas. Esta me la voy a llevar a la habitación, que es su sitio, y bueno, pues simplemente voy a ordenar los cojines, ponerlos todos bien colocados, porque el sofá es como la cama. Si tú tienes el sofá todo ordenado con los cojines bien colocados, es como cuando entras en una habitación y está la cama hecha. Parece que todo esté limpio y da una sensación, bueno, es indescriptible el despertarte por la mañana y ver todo bien colocado y bien limpio. De verdad os digo que a mí me gusta hacer esto porque, bueno, es que primero que duermo mucho mejor y por la mañana al día siguiente empiezo el día pues muy diferente que si tengo que estar empezando ya ordenando y limpiando. Aunque como os he comentado antes, pues hay días que no se puede. Y además hacer esto realmente no nos va a llevar más de 3 minutos. Sobre todo por la noche también me gusta guardar los mandos de la tele en su cajita, que es su sitio, ya que durante el día están prácticamente siempre fuera. También voy a recoger los manteles y a limpiar la mesa. Primero lo que hago es recoger con una servilleta de papel todas las migas que hayan podido quedar, porque aquí habíamos cenado. Y después la mesa de cristal la limpio con este limpia cristales en aerosol de Mercadona, que es mi favorito, y una bayeta especial para cristales. Y para terminar voy a pasar la mopa por el salón y la cocina. Esta es la mopa de Mercadona desechable que va fenomenal. Y como os he comentado antes, hoy no había podido pasar el aspirador y como era de noche, era tarde y no quería hacer ruido, pues he pasado la mopa. Os voy a enseñar todo lo que he recogido para que veáis lo que os digo de que en mi casa siempre tengo que pasar el aspirador cada día, o la mopa o lo que sea. Diva está en plena muda de pelo, está soltando muchísimo pelo y bueno, pues en una casa con mascotas la limpieza tiene que ser mucho más estricta.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado para dejar vuestra casa limpia y recogida antes de ir a dormir. Contadme en comentarios si por lo general os gusta dejar vuestra casa lista por la noche o si preferís limpiar y recoger por la mañana. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un dedito arriba y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.